Bueno, nuevamente aquí compartiendo con ustedes y muy contento por todas las personas que se han contactado, que nos mandan opiniones, que nos consultan sobre toda esta serie de herramientas que generan valor en nuestra vida. Hemos tenido contactos de Holanda, de España, de Estados Unidos, de México, de Perú, Bolivia, Argentina y obviamente de Colombia. Y estamos muy emocionados con, digamos, ese impacto con que nos cuentan que van adquiriendo estas herramientas de vida. Y este tema de hoy, pues, sigue siendo un tema apasionante y esa palabra transformados, te invitaría a pensar un poco qué resuena ya dentro en tu corazón cuando la escuchas. ¿Qué áreas de nuestra vida debieran estar en ese proceso de transformación? Palabra de la que han hablado muchos escritores, filósofos, pensadores, perdón, y que tiene un potencial supremamente grande. Y esta palabra transformación tiene tres vocablos. Uno de ellos es trans, que quiere decir trasladarse, transportar, eh, mm, transferir. eh, Forma quiere decir lo que he sido hasta ahora. Y sion quiere decir acción, o sea, trabajando para dejar de ser el que era. Y eso también corresponde a la palabra metamorfosis. La palabra metamorfosis quiere decir dejando de ser el que era. Y es bien interesante cuando empezamos a comprender que todo va siendo transformado, todo va cambiando. Y me lleva a recordar cuando hace ya bastantes años, tal vez unos 8 años, grabábamos un programa en Argentina y se llamaba Contra la Corriente. Y dentro de estos programas hablábamos de cambiando el cambio. Y muchos decían qué nombre tan curioso, ¿cómo así que cambiando el cambio? Pero resulta que en este momento que estamos viviendo en la humanidad, eh, toma fuerza ese nombre. O el cambio viene y me despedaza y me vuelve nada, o yo modifico los cambios que la vida nos va presentando. Por eso, esta palabra de transformación nos invita quizá a recordar o a prepararnos para algo que se llama el factor sorpresa. Eh, es muy fácil que nosotros, ya desde la estructura del cerebro, podamos caminar, digamos que en el campo de tener una tendencia a entrar en la zona de confort, una tendencia en la cual nosotros estamos cómodos, estamos en la zona de confort, donde esta zona nos enseña que a veces preferimos estar con ciertas incomodidades o dificultades, pero que más o menos ahí la llevamos. Pero cuando llegan esos factores sorpresa, entonces, ¿cómo podemos utilizarlos? ¿Cómo podemos eh, potenciarlos para que no nos aplasten, no nos lleven a unos estados de confusión, de pánico, de incertidumbre y el famoso ahora yo qué hago y el por qué a mí? Y creo que es bien pertinente recordar aquella frase de el filósofo Goethe y de muchos otros que siempre se referían a la ignorancia. Y Goethe decía que no hay cosa más terrible que la ignorancia en acción. Entonces, precisamente en estos momentos del factor sorpresa y cuando nosotros
vamos caminando, digamos que no decidimos ser reactivos y no decidimos entrar en pánico o en incertidumbre o en depresión por este tipo de momentos, pero es muy frecuente y lo estamos viviendo. Entonces, ¿qué hacer de ahí en adelante? Pues precisamente capacitarnos, adquirir herramientas poderosas, adquirir valor a nuestra vida y llevarlo a la práctica, llevarlo allí, de manera que es importante hacer un pequeño alto y preguntarnos qué herramientas estamos adquiriendo ahora aprovechando este tiempo de la cuarentena, este tiempo de estas circunstancias. Y quiero tomar algunos apartes de una extraordinaria enseñanza que ha hecho el doctor Luis Gaviria, quien es uno de los fundadores o desarrolladores del neurocoaching para el mundo. Y él nos planteaba desde su instituto Neuroscience and Coaching que necesitamos un cambio de conciencia, un cambio en el darnos cuenta de cómo mirar las mismas cosas, pero con otro observador, de otra manera. Hemos hablado en las charlas anteriores de que tenemos esa capacidad que se llama metacognición de pensar en lo que pensamos. Cuando uno empieza a activar ese observador de pensar en lo que pienso, entonces nosotros podemos tener una mirada diferente a la interpretación que nuestro cerebro de manera desprevenida hace de las cosas. Y usualmente la queja, usualmente el pesimismo, el miedo, la incertidumbre, viene de mirar solo lo que no tenemos. Pero cuando tenemos esa conciencia de observar otra serie de cosas, entonces aún nuestra química cerebral, los neurotransmisores cerebrales cambian. Una de las cosas que podemos mirar en este momento es que hay más tiempo, que podemos consolidar los lazos familiares, que podemos revisar nuestro proyecto de vida si lo tenemos, y si no tenemos un proyecto de vida, bueno, empezar a construirlo, a ejecutarlo, a aprender cómo hacerlo. Y quiero contarles que también me tiene muy emocionado, ya se aproxima nuestro lanzamiento de Expedición Vida, este seminario que también se ha dado en Argentina, que se ha dado presencial en Colombia y que ahora va a ser virtual y al cual te invitamos, porque el módulo se llama Optimízate y esta palabra viene precisamente dale valor y potencia todo lo que ya está en ti y aún aquello que no es sino aprender a necesitar una serie de herramientas sencillas y aplicarlas en nuestra vida cotidiana y te garantizo que la vida cambia. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de interpretar, de observar y de ver la vida, cambia el mundo exterior. Por eso la palabra transformados o en transformación es estar en la práctica de acción, de ese entrenamiento para pensar diferente, para adquirir sabiduría y para poder construir un futuro mejor. Y definitivamente este seminario que dura 8 miércoles, que tiene un costo bastante bajo porque queremos es poder potenciar a muchos y entonces por eso les invitamos a que nos estén escribiendo y estén contactándose con nosotros y allí ven, está el mail al cual pueden escribirme y personalmente les voy a enviar
el portafolio del seminario con todas las características y lo que vamos a ver allí. Adquirir sabiduría es algo muy especial, ¿cierto? Y solamente pensando en eso, pensando en la capacidad que tenemos del aprendizaje, del disfrutar el entrenamiento de nuevas herramientas, ya esto nos va sacando a pesimista de la incertidumbre y nos va mostrando todo otro horizonte. Hasta ahora no ha llegado ninguna dificultad en la historia de la humanidad que se haya quedado para siempre. Aún en alguna época yo me atrevía a decir que la mejor forma de solucionar un problema era agudizándolo, porque cuando un problema se agudiza, pues por algún lado tiene que resolverse. Pero quiero pues comentarles esto que vengo insistiendo en que con los años comprendí que la palabra problema era nociva para el cerebro y que ahora debemos hablar es de desafíos de vida, desafíos. Y estamos viviendo en un desafío de la humanidad. Y a través de todo esto que ha ocurrido se han desafiado precisamente los científicos. También están ahora desarrollando nuevas tecnologías, nuevas formas, nuevos diagnósticos y todo uno lo puede ir observando y capitalizando para ir a otro nivel. Yo quiero invitarles a que me acompañen a ir a otro nivel. En tanta desinformación, por ejemplo, yo opté por solamente clasificar qué escucho y de voces autorizadas. Entonces ya hay científicos que han descubierto maneras bastante rápidas de tratar esta pandemia. Pero yo te invito a que estés pensando en cómo descubrir todas tus opciones y todos tus potenciales. Y esto nos lleva a hacer esa transformación en nuestra manera de pensar. También nos enseñaba el doctor Gaviria el poder tan grande que tiene la gratitud. Es algo que he venido practicando, igual he sido su alumno y ahora soy instructor de su instituto allí en Dallas. Y preguntarnos eso. La gratitud es de aquellos poderes que nos ha dado la vida o que nos ha dado Dios para los que somos creyentes, de poder transformar esos pensamientos negativos. Precisamente nuestro cerebro se enfoca allí, en lo que algunos llaman el punto negro en la gran pared blanca. Hay personas que se les puede invitar frente a ese gran muro blanco y decirle, ¿qué ves? Y lo primero que va a decir es un círculo negro, por muy pequeño que sea, porque esa es la tendencia que hemos tenido. Alguien podría decir, no, un gran mural donde puedo pintar un cuadro, desarrollar, en fin, cualquier otra, digamos, idea innovadora, creativa. Pero resulta que nos enfocamos en el punto negro, o sea, en lo negativo, en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, en lo que no nos gustó de otra persona. Si nosotros eso lo dejamos de lado y empezamos a ver que estamos vivos, que nos podemos levantar por la mañana, que aún podemos estar con seres vivos para aquellos que no han pasado o no están pasando por otra dificultad grande. Pero es mirar todo aquello y aún yo te animaría en este momento a que sacaras un listado consciente de todas aquellas cosas por las que darías gracias. Pero gracias desde el corazón, gracias desde el genuinamente sentir la gratitud. También lo comentaba en algún momento que dar gracias no es vivir la gratitud. La gratitud es algo que se disfruta. Yo tengo una gratitud enorme. No cabe en mi corazón la gratitud. Con Dios y con todos aquellos que me ayudaron cuando después de muchísimos años de depresión, de frustración y de muchas otras cosas, fui libre de todo ello. Y eso fue lo que me motivó a trabajar en todos los procesos
de liderazgo, de neurocoaching y de hacer acompañamientos de proyectos de vida. Y bueno, en este seminario especial vamos a trabajar una serie de módulos teórico-prácticos muy amables, muy dinámicos, de lo cual yo puedo garantizarle que aquel que entra va a salir transformado al otro lado. Por lo menos en su manera de pensar va a ser potenciada, va a ser ampliada, y estas son esas herramientas que nosotros trabajamos constantemente. Quiero recordar cómo esa parte de optimizar nuestra vida, pues parte de adquirir nuevos conocimientos y de cómo estos conocimientos nos llevan también a potenciar nuestra capacidad de hacer gestión emocional, de hacer esos cambios de pensamiento que transforman los mecanismos de neurotransmisores de nuestro cerebro. Recuerdo con gran aprecio a un hombre que dejó un legado bien importante en este campo del liderazgo y del crecimiento personal y el desarrollo de, digamos, de principios y valores en los seres humanos, y es el famoso Stephen Covey. Y él nos hablaba del factor 90-10 y suenan con esos nombres como un poco raro, factor 90-10, y entonces ya esto suena como muy especializado. No, aunque las herramientas tienen esos nombres, son nombres que al contrario llaman la atención, y lo que nos está motivando en este factor 90-10 es a lo siguiente. Él nos enseña que hay un 10% de las cosas que nos ocurren en el día que nosotros no tenemos control sobre esas cosas. El 10%. No podemos evitar que llueva, no podemos evitar encontrarnos con personas de mal carácter, no podemos encontrarnos con personas incumplidas, no podemos evitar de tener momentos tóxicos y otra serie de cosas. No podemos evitar que una empresa entre en bancarrota, no podemos evitar que nos llegue una pandemia, pero sí está en nosotros que el tipo de interpretación que hacemos de esas cosas no nos dañe el 90% restante de nuestro tiempo en el día. Y llevar esto a la práctica era tan especial, porque él nos invita a como evaluar las cosas y decir, bueno, está lloviendo, no voy a poder llegar a donde iba, pero esto hace parte del 10% sobre el cual yo no tengo control, entonces esto lo voy a echar ahí en el bolsillo del 10% y lo dejo allí porque estoy cuidando mi 90% de calidad de vida en el día. Y en la práctica de esto funciona, porque es tener gratitud por ese 90%. Y bueno, reconocer que no puedo tener control de todo, que no puedo tener control de ese 100%, pero sí puedo cuidar la gratitud, el contentamiento de todo ese 90%. Y él da un ejemplo, hay un video bien lindo de este principio, de este factor 90-10, de cómo está un hombre en su casa desayunando y uno de sus hijos, antes de salir al colegio, un poco descuidadamente golpea la taza de café y se la echa encima, y él se pone de muy mal carácter. Entonces grita, los niños lloran, es el colmo, mira la hora, y entonces los hace subir rápido al auto y va a gran velocidad para llegar al colegio recuperando el tiempo, y lo para el tránsito, lo multan, y cuando llega al colegio entonces ya los niños no pueden entrar, le toca regresarse a casa, y por esto pues
llegó tarde a su trabajo, fuera de eso, pues tiene que pagar la multa. ¿Y qué hubiera pasado si cuando la taza de café cae, él le dice, no te preocupes, hija, a todos nos pasa que a veces se nos cae un vaso o una taza de café? Había protegido todo el 90% del día. Las tazas de café se caen, se riegan a veces. Entonces, cuando tenemos ese tipo de explosiones y de intolerancia, es como diciendo, pues eso le pasa a los demás seres humanos, pero a mí no me puede pasar. A mí no me puede pasar. Eso es altivez, eso es soberbia, es autosuficiencia. Y todos de alguna manera, en mayor o menor medida, hemos manejado ese tipo de situaciones cuando algo no nos gusta. Y entonces aparece toda esa reactividad emocional que pues definitivamente nosotros eh, tenemos la gran oportunidad de transformarnos e ir a otro nivel. Y estos entrenamientos de vida me apasionan. Les he comentado que llevo 20 años en esto y, y ver sonreír la gente, ver mejorar sus relaciones interpersonales, sus relaciones familiares es muy lindo. La felicidad está allí, solo que hay que pensar correctamente. Y como lo hablábamos en días pasados, el vivir, que nuestro estado emocional dependa de lo externo es estar en un estado de esclavitud. Quiero volver otra vez al campo de la transformación. Entonces, si transformación es eso, es tomar la decisión de ir a otro nivel de donde estoy hasta ahora. Precisamente el primer módulo que vamos a ver en Expedición Vida es opto por tomar la acción. Me determino a empezar este proceso de cambio, este proceso de transformación. Y es un proceso ordenado con herramientas serias y decir, listo, doy el primer paso. El primer paso es el más importante en todo aquello que hacemos en la vida. Decía algún escritor europeo, cuyo apellido no me acuerdo, que no hay cosa que se demore y se retrase más que aquello que no se comienza. Y entonces esto nos llevaría de una forma bien especial en esta noche a pensar qué cosas he querido comenzar. Y de por sí este seminario que ha sido dictado en los 5 continentes, desde la Universidad Iberoamericana de Liderazgo, comenzaba con cada capítulo con un vocabulario a futuro. Optaré, trataré, iniciaré, optimizaré. Y se ha demostrado ahora con los descubrimientos pues, de las neurociencias que cuando uno al cerebro le habla en futuro, el cerebro dice, pues bueno, eso es por allá cuando ustedes deciden. De manera que debemos aprender a hablar y a hacer acciones en el aquí y el ahora y en el presente. Opto. ¿Qué optarías hoy? ¿Cuál sería tu decisión hoy de comenzar? ¿Qué tipo de transformación? Escríbenos y te vamos a ayudar. ¿Qué tal si nos motivamos, y yo me incluyo allí porque es muy importante, a que podamos cambiar la queja, la incertidumbre y el ahora qué hago por descubrir propósitos y sueños? Sueños que son alcanzables. Hay muchos sueños que aquel que dice, no, yo cuándo, ya perdió, ya él mismo se descalificó, ya mismo estableció esos primeros pensamientos de derrota. No podemos seguir caminando con pensamientos de derrota. Ni tampoco soy de aquellos que mencionan, venga, grite, diga que usted es el vencedor del universo, porque eso sin herramientas es una emoción.
De manera que el futuro se construye como se construye una casa, paso a paso, ladrillo por ladrillo, pero esto requiere herramientas de vida. ¿Qué tal si nos animamos a responder en esta noche cuál es el propósito de nuestra alma? ¿Conoces qué es el alma? Pues te adelanto, si no lo has escuchado, el alma tiene tres áreas. La primera es el área del pensamiento, el segundo es el área de las emociones y el tercero es el área de la voluntad. Y es fácil de comprender. Yo pienso, siento y actúo y eso se llama alma. Pero también te haría esta otra reflexión. ¿Y tú sabes cuáles son las áreas del espíritu y cómo se interrelacionan? El espíritu es un área totalmente diferente al alma y es un área que requiere ser activada. Y de todo esto vamos a estar hablando en nuestro seminario. Quiero recordar hoy un poco de aquellas herramientas que hemos compartido y quiero hacer como un conjunto de ellas para poder tener una perspectiva más amplia frente a lo que les estoy invitando. El cerebro aprende por lo que se llama el factor R, ritmo, repetición y recompensa. Entonces, por eso en la enseñanza es bueno regresar, revisar la comprensión, cuál ha sido la experiencia y hacer profundizaciones de aquello que ya sabemos. Les comentaba en algún momento que nuestra mente siempre fue entrenada para juzgar y reaccionar. Y entonces la primera herramienta que nos permite transformación es entrenarnos en contemplación indagativa. Y mencionábamos que contemplación indagativa es poder mirar sin juzgar para comprender y comprender para poder ayudar. Ustedes no tienen ni idea lo que es la incorporación de esta herramienta tan poderosa en las transformaciones internas nuestras, porque precisamente nos lleva a ver el mundo desde otro lado, las circunstancias desde otro sitio. Y dictando un seminario para parejas hace poco, les decía, ¿qué pasaría si en tu matrimonio cambian los diálogos? Si dejamos de repetir, hemos repetido por años, nos conocemos tanto y siempre seguimos hablando de lo mismo, contestándonos lo mismo y molestándonos por lo mismo. Y es aburridor eso, cansa, desgasta. Entonces, ¿cómo no incorporar una herramienta sencilla, fácil de practicar, que se llama la contemplación indagativa? Y esto siempre va teniendo ramitas. También esta mañana, muy temprano, me reunía con una serie de empresarios, de profesionales, todos varones que querían o vienen trabajando cómo desarrollar el liderazgo masculino, que debe ser bien importante de un hogar cuando está basado en principios y valores. Y hablábamos del miedo, de cómo el miedo tiene una cantidad de ramitas que producen la ira, producen el paralizarse, producen el querer huir y también el miedo lleva a que la persona se vuelva controladora, todo lo quiera controlar. Entonces, esta parte de la contemplación indagativa combinada con cómo volvernos amigos del miedo y potenciar el miedo para ser innovadores y constructivos, se van potenciando áreas y la vida va cambiando. ¿Y qué decir, por ejemplo, del aeropuerto cerebral? De esos 75,000 pensamientos diarios que entran y salen de nuestro cerebro. Es un tráfico aéreo increíble. ¿Usted se imagina lo que es descubrir la torre de control y poder gerenciar?
pienso en lo que pienso, poder deleitarme del elegir, poder aprender comunicación asertiva. Entonces es una sumatoria de herramientas sencillas pero exquisitas cuando ya son incorporadas. Siempre hemos escuchado que cuando una persona practica un hábito 21 días, ya al día 21 ya está establecido como un nuevo hábito y lo único que va a necesitar es mantenimiento. Pues lo mismo ocurre con estas herramientas. En la práctica rápidamente se interiorizan. Ya llegan a quedar tan establecidas allá en nuestro subconsciente que ya es natural, de una manera natural se van produciendo. La ley de la extracción, qué cosas quisiera que se eliminaran de mi cuerpo, ¿sí? He mencionado la medicina funcional como una riqueza hoy en día, de cómo se restauran los órganos para que funcionen bien, de cómo se restauran mis correctos procesos del pensamiento, de cómo puedo construir verdaderas relaciones constructivas y aún cómo construir relaciones con gente difícil. Es que es un universo de herramientas para aprender y para irlas practicando. Contándoles un poco también de este seminario Expedición Vida, tiene 3 módulos, pero estos módulos son circulares, o sea que la persona puede entrar en cualquier momento de estos 3 módulos y hacerlo y completarlo en su vida. Y va acompañado de un proceso personalizado de mentoring. Tenemos un equipo de personas que están capacitadas para hacer ese tipo de acompañamiento. Otra de las herramientas espectaculares de poder entrenar es el factor I. Y ese factor I tiene 3 elementos interesantes. Uno de ellos es la idea. Esta idea que me está surgiendo, de dónde viene, cómo puedo desarrollarla y esta idea qué tipo de intención tiene. Y si la idea con la intención revisada por los rieles de los principios y valores, ¿cómo me imaginaría yo que sería el desarrollar esta idea, esta intención? Y esto va generando la imaginación llevada al papel, al desarrollo de proyectos. Algo que descubrí en mi vida es que pertenecer a equipos de desarrollo de proyectos de vida es apasionante. Es apasionante. No alcanza ese tiempo, no alcanza, es decir, necesariamente uno tiene que enfocarse. He visto desarrollo de proyectos productivos para el campo, para obra social, el impacto de las familias, el impacto en las empresas. Allí está servido. Entonces, no hay disculpa para seguir en la rutina diaria y con ese mismo lenguaje desgastante. Eso se llama estar atrapado y probablemente atrapado sin salida. Porque como no se conocen estas herramientas, entonces yo qué puedo hacer, yo cómo cambio mi vida. Ya no hay disculpa. Ahora te estamos ofreciendo toda esta serie de factores interesantes. ¿Y qué decir de la zona de meditación integral? Que les decía el otro día, consiste en una sola pregunta. Esto que me está pasando en este instante, debo responder inmediatamente, así me guste muchísimo
o así me esté frustrando. Si no es una urgencia, tengo el deleite, la elección de decir, mira, dame una semana y te respondo, dame 3 días. Y primero reviso mi estado emocional, lo equilibro y luego empiezo a trabajarle todas las opciones de esta situación y entregamos respuestas reflexivas, construidas de una manera muy especial. Por eso, Expedición Vida es el resumen de todo lo que hemos hablado hoy y aún en las conferencias anteriores. Por eso les invito a que nos escriban, les invito a que nos permitan compartir de una manera personal. Muchos de los que me han escrito hemos tenido reuniones por Zoom o por WhatsApp y hemos compartido proyectos y son cosas muy especiales. De manera que te invito a que nos escribas sin ningún compromiso y que nos permitas poder darle valor a tu vida. Y al enseñarte, nosotros también crecemos. Bueno, saludo especial de Lucas en Perú, Matías en Argentina, Holmes, un colega muy especial de Medellín, Marbeli de acá del Valle, Janet Sánchez también, no recuerdo dónde andas, pero un saludo especial. Vivian Cronenbull de Bolivia, me encanta saludarte. Mauricio Mora, de acá del Valle. Bueno, qué personas tan lindas, William Escobar, todas estas personas que ya han interactuado conmigo en otros seminarios y en otros momentos, de manera que genial todo esto, Ángela María. De verdad que les quiero muchísimo. Ayúdenme a difundir todo esto y vamos a tener unos tiempos muy especiales muy pronto. Les dejo un abrazo. Soy el médico Carlos Ávila, especializado en neurociencias y coaching, en proyectos de vida. Un abrazo.